Quiero invitarle a abrir sus Biblias en el Evangelio según San Juan, capítulo 11. Juan, capítulo 11. Y bueno, a no ser que Dios, solo en los momentos en que Dios decide lo contrario, por lo general soy un predicador de 35, 40 minutos. Juan capítulo 11, verso 28, dice la palabra del Señor. Juan capítulo 11, verso 28. Aleluya. Habiendo dicho esto, fue y llamó a María su hermana, diciéndole en secreto: el maestro está aquí y te llama. Una vez más leemos el verso 28 del capítulo 11 de Juan. Habiendo dicho esto, fue y llamó a María su hermana, diciéndole en secreto: el maestro está aquí y te llama. Amén. Diga conmigo: Él está aquí. Amén. Doctora, Él está aquí y te llama. Él ya quiere que seas parte de la iglesia. Damos gloria al Señor. Pueden sentarse. En esta historia bíblica, la familia de Betania era un suburbio de Jerusalén. Y esta familia que habitaba en esta aldea llamada Betania eran entrañables amigos de Jesús. Ellos habían sufrido una tragedia familiar. Y esta tragedia era la muerte de Lázaro, el único varón del hogar, el sostén de la familia. Tras unos días de enfermedad, Lázaro agravó y murió, dejando a sus hermanas solas y desprovistas, quienes en medio del dolor decían cosas como las que se suelen decir en medio de la impotencia que las personas podemos enfrentar delante de la muerte. Ellas decían: si el maestro, ellas eran amigos entrañables de Jesús, y decían: si el maestro hubiese estado aquí, nuestro hermano no habría muerto. Imagínese ser el mejor amigo de un prestigioso médico, pero morir por falta de cuidados médicos. Era algo irónico que el hombre con quien Jesús se sentaba a comer, con quien Jesús compartía, era como algo irónico que el mejor amigo de Jesús en toda Betania hubiese muerto siendo el mejor amigo del hacedor de milagros. Damos gloria al nombre de Jesús. ¿Cuántos de nosotros hemos estado en situación similar? ¿Cuántos hemos dicho en algún momento o alguna circunstancia de nuestra vida: si Dios hubiese estado aquí, si Dios hubiese respondido a mi llamado, si Él hubiese estado cerca durante mi enfermedad, quizás mi hijo se hubiese sanado, quizás mi padre aún estaría vivo, quizás mi hogar no se hubiese fragmentado, destruido, quizás mi familia no estaría desunida. Tener a Dios cerca, diga conmigo: cerca, ha sido un tema que desde la antigüedad ha causado incertidumbre en los creyentes, que aunque afirmamos creer en Dios, ¿cuántos creen en Dios? A veces pareciera que no estamos tan seguros de qué tan cerca está Dios de nosotros. Uno de los escritos más antiguos es el libro de Job. Y aunque Dios mismo elogia las virtudes espirituales de Job, en el momento de su angustia, la Biblia afirma que Job no sabía dónde hallar a Dios. Jacob, el descendiente del patriarca Abraham y heredero de las promesas hechas por Dios, una noche cuando pernoctaba en un lugar llamado Luz, en el tiempo de su angustia, cuando escapaba de su hermano,
En momentos de situación adversa, su familia se había desfragmentado. Jacob estaba huyendo y pernoctando esa noche en ese lugar. Tomando como piedra una cabecera, tuvo una revelación de la gloria manifiesta de Dios. Y Dios se apareció para confirmarle a Jacob las promesas hechas a Abraham. Y cuando él se despertó alarmado y temeroso. Y Génesis 28:16 dice: y despertó Jacob de su sueño y dijo: ciertamente Jehová está en este lugar y yo no lo sabía. Damos gloria al Señor. Ahora fíjese bien, Jacob había nacido y había crecido en un hogar piadoso. Él había escuchado hablar de Dios. Él había escuchado hablar de las historias de Dios con Abraham. Él había escuchado cómo Dios respondió la oración a su padre para que su madre, que era estéril, concibiese gemelos. Jacob había escuchado suficientemente de Dios. Había escuchado que era el Dios omnipotente, el Dios omnisciente y el Dios omnipresente. Pero aunque había escuchado mucho la teoría de Dios, no había tenido la experiencia personal con Dios. Damos gloria al nombre de Jesús. Usted lo escucha decir: ciertamente Jehová está en este lugar y yo no lo sabía. ¿Cómo así que el nieto del padre de la fe, cómo así que el heredero de las promesas hechas a Abraham, no sabía que Dios estaba en ese lugar? Amén. Nosotros comúnmente decimos en todo servicio, a veces lo usamos como muletilla o a veces lo decimos por decir, decimos: Dios está aquí. Pero ¿sabe qué? Nos sorprende cuando vemos una manifestación de Dios en medio nuestro. No debería sorprendernos que Dios se manifieste si somos conscientes de que Él está aquí. ¿Habrá alguien que crea que Dios está aquí en este lugar? Aunque Jacob había nacido y crecido dentro de ese hogar, él no había tenido la experiencia personal. Y cuando la presencia de Dios lo sorprendió, y cuando él quedó abismado de que Dios estuviese en ese lugar, ungió la piedra y dedicó ese lugar como casa de Dios y puerta del cielo. Jacob asoció a Dios con el lugar donde él había tenido ese sueño. Él quiso perpetuar su recuerdo con la piedra que había puesto por cabecera. La consagró con aceite. Ahora déjeme decirle algo que quizás escandalice o ofenda a alguien, pero Dios no estaba allí por el lugar. Damos gloria al nombre de Jesús. ¿Cuántos creen que Dios está aquí? Pero Dios no está aquí por nada que tenga que ver con estas paredes, con estas columnas y con este techo. Dios no estaba en luz a causa del lugar. Aunque Jacob consagró el lugar, y aunque ustedes y yo sentimos y sabemos que este lugar ha sido consagrado para Dios, Dios no está aquí por nada que tenga que ver con ese lugar. Dios estaba en luz a causa de Jacob, y Dios está en este lugar a causa suya y a causa mía. Es por usted y por mí que Dios está en este lugar. Jacob asoció a Dios con el lugar donde había tenido aquel sueño, aquel encuentro. Él quiso perpetuar el lugar haciendo todo lo que hizo. Pero Dios estaba allí, no por el lugar, sino para bendecir la vida de aquel hombre y para cumplir en él su propósito. Cuando Jacob estuvo allí con Dios, cuando él tuvo su encuentro, Jacob le dijo: Señor,
aprovechando que estás aquí, aprovechando que tengo este encuentro personal contigo, yo quiero decirte, Señor, que si fueres conmigo al lugar que voy, si me guardares en el camino, si me dieres pan para comer y vestido para vestir, yo, Señor, te prometo que tú serás mi Dios. Y que de todo lo que me dieres, el diezmo voy a apartar para ti como una manera de honrar al Dios que se me apareció en el momento de mi angustia. Damos gloria al nombre de Jesús. Y cuando Dios escuchó a Jacob, Jacob es el primer hombre en la Biblia que se atreve a establecerle a Dios condiciones de un pacto. Le dijo: si fueres conmigo y me dieres pan para comer, vestido para vestir, y me hicieres volver en paz a la casa de mi padre, tú serás mi Dios, y el diezmo apartaré para ti. Y es como que si Dios, Dios aprobó el acuerdo, aprobó las condiciones. Dios firmó el contrato y le dijo a Jacob: yo estaré contigo. Amén. Damos gloria al Señor. Ese término yo no lo sabía. Dios es infinito en buscarnos y en confrontarnos. Hay gente que dice, o hay gente que cree que ellos buscan a Dios. Pero déjeme decirle, la verdad es que usted y yo no hemos buscado a Dios. Él nos buscó a nosotros. Yo no sé si usted le buscaba, pero déjeme decirle algo: yo no lo buscaba. Dios se apareció en mi camino. Dios me confrontó, Dios me encontró y Dios cambió mi historia. Ahora todos sabemos que Dios está en todo lugar, que su presencia lo llena todo, que la tierra, que el cielo es su trono y que la tierra es el estrado de sus pies. El asunto es que aunque sabemos todo eso de Dios, realmente en algunos momentos pareciera que no lo creemos. Tenemos la teoría de Dios, pero nos alarma y nos llena de temor lo real, lo genuino, lo auténtico de Dios. Hace algunos años en un campamento de retiro había una gloria manifiesta impresionante y había gente recibiendo bendición, hablando en lenguas, gente, oradores, predicadores, músicos, todos asegurando: Dios está aquí. Y de repente comenzaron a obrarse milagros. Y una anciana que estaba ciega pudo ver. Y un paralítico se levantó de su silla de rueda. Y la gente, los creyentes, salieron alarmados a buscar a los que estaban en los campamentos, sorprendidos de que había manifestación de milagros en ese lugar. Y eso llamó mi atención. Yo era bastante muchacho en ese entonces y llamó mi atención. Porque ¿por qué nos sorprende que haya un milagro si siempre estamos diciendo: Dios está aquí? Y déjeme decirle, si Dios está aquí, todo es posible. En medio de estas paredes, todo es posible si Dios está aquí en este lugar. Nos hemos pasado la vida oyendo la teoría de Dios y que es necesario buscarlo. Nos preparamos para buscar de Dios. Vamos a retiro, a convenciones, hacemos ayunos, vigilias y oraciones, y llamamos métodos para buscar a Dios. Pero de pronto Dios aparece cuando no lo esperábamos, en el lugar y en la situación donde jamás pensaríamos encontrar a Dios, donde jamás pensaríamos verlo, sentirlo o percibir su manifiesta presencia y sus milagros. Y es allí donde decimos como Jacob: Dios está aquí y yo no lo sabía. Damos gloria al Señor. No podemos encasillar a Dios.
No podemos decir Dios se va a manifestar en el retiro. No, no. Dios se manifiesta en el retiro, pero también se puede manifestar acá en tu congregación. Dios se manifiesta en un gran evento poderoso, pero también se manifiesta en la intimidad de tu oración al lado de tu cama, porque Dios está donde está tu necesidad. Dios está en más lugares y situaciones de las que nosotros nos podemos imaginar. Cuando no lo buscabas, Dios estaba ahí. Cuando rechazabas su palabra, Él estaba ahí. Cuando tu hijo enfermó, Dios estaba allí. Cuando tu padre murió, ahí estaba Jesús. Cuando tu hogar se fracturó, cercano estaba el Señor. Cuando tu hijo se rebeló a tu autoridad, ahí estaba Él. Siempre ha estado allí. La Biblia dice: cercano está Jehová a los quebrantados de corazón. El asunto no es que Dios no esté cerca de nosotros. El asunto es que generalmente nosotros le ignoramos. ¿Qué puede pasar si Dios está aquí? La Biblia afirma que lo que es imposible para el hombre, Dios lo hace posible. Así que si Él está aquí, si hoy lo admites, lo reconoces, Dios está aquí, aunque tú sientas adversidad y dolor a tu alrededor, Dios está aquí. Y te está diciendo: hey, aquí estoy, clama a mí y yo te responderé. Si Dios está aquí, todo es posible. Muchas veces Dios nos está consolando en medio de nuestras circunstancias. Él nos está guardando en medio de nuestras necesidades. Él nos está librando en medio de los peligros. Y a veces pareciera gritarnos de lejos: aquí estoy. Damos gloria al Señor. Dios quiere ser tenido en cuenta en tus decisiones. Dios quiere que le alabes el día que estás en paz. Y Dios quiere que lo invoques en el día de tu angustia. Él quiere que le alabes el día de tu alegría. Y quiere que te quebrantes ante Él el día de tu aflicción. Dios está aquí. Damos gloria al Señor. Pero ¿qué tan cerca está? Cuando Dios está cerca, en las personas se producen diferentes reacciones. Algunos lloran sin saber por qué. Otros sienten una enorme convicción de pecado en sus vidas. Otros sienten una fresca liberación. Algunos sienten una indescriptible paz. Pero las reacciones ante la manifestación de la cercanía de Dios también son diversas. Porque cuando Dios está muy cerca, algunos corren hacia Él, pero otros huyen de Él. Damos gloria al Señor. Pero la señal de la verdadera y más profusa cercanía de Dios trae transformación de vida. Nadie, diga conmigo nadie. Nadie que de verdad haya estado lo suficientemente cerca de Dios volverá a ser el mismo que era. Damos gloria al Señor. La manifestación, la evidencia de que alguien ha estado cerca de Dios es que su vida no vuelve a ser la misma. Porque la cercanía con Dios nos transforma.
Damos gloria al nombre de Jesús. Nos muda en otra persona, en otro ser. Cambia nuestras actitudes, nuestra conducta y nuestros comportamientos. La palabra de Dios y la presencia de Dios traen convicción al corazón del hombre. Y Dios puede transformar en esencia al ser humano cuando el hombre está muy cerca de su presencia. Damos gloria al Señor. Ahora, si usted ve a alguien llorando en el altar, está tocado por la cercanía de Dios. Pero puede que no haya estado dispuesto a estar tan cerca como para ser transformado. Porque quizás en vez de correr a Dios, esté corriendo de Dios. De hecho, hay gente que llora en el altar, no porque está contrito y humillado. A veces hay gente llorando porque siente dolor de dejar al mundo, el pecado, los vicios y las cosas. Lloran más por lo que deja que por la presencia de Dios. Y eso se ve manifiesto en la actitud, en el comportamiento y en la conducta. Pero cuando Dios ha estado realmente cerca del corazón de un hombre, su vida cambia, su entorno cambia, su familia cambia. Damos gloria al nombre de Jesús. Esa es la prueba real de que Dios ha estado tan cerca. Ya no soy el mismo, mi hogar ya no es el mismo, las cosas en mi vida cotidiana ya no son iguales. Dijo el apóstol Pablo: ya no vivo yo, ahora vive Cristo en mí. Hay cosas que a los religiosos les cuesta entender. La más complicada de entender para el mundo religioso, la más complicada es el misterio de la piedad. La manifestación de Dios en carne. Pablo habla de esto como el indiscutiblemente grande misterio de la piedad. Y dice que este misterio estuvo oculto por siglos y edades. Durante siglos Dios tuvo un trato a distancia y por intermediarios con la humanidad. Pero la Biblia dice que en la consumación de los tiempos se cumplió lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo: Dios mismo vendrá y os salvará. Amén. Es decir, que Dios decidió estar más cerca de la condición humana. Habían cosas que nos separaban de Dios. Nuestro pecado nos separaba de Dios. Pero la Biblia dice que Dios se hizo carne para habitar entre nosotros. Dios se vistió de hombre. Es como que Dios se quitó su inmaculado vestido y se puso una braga sucia para estar en medio nuestro, en nuestra propia condición. El que no cometió pecado, dice la Biblia, por nosotros se hizo pecado. Él participó de lo mismo que participamos nosotros, para que estando cerca de nosotros, más cerca de nosotros, pudiera extendernos la mano en nuestras necesidades. Dios es un Dios tan bueno que no se quedó a lo lejos mirando en su condición de santidad, mirándonos distante a lo lejos, fracasados en nuestra vida moral y familiar. No, Dios decidió vestirse de hombre y habitar entre nosotros para acercarse más y darnos esperanza, para estar con nosotros y tendernos la mano. Damos gloria al nombre de Jesús. Él es un Dios que quiere estar cerca de nosotros. La Biblia dice que el Señor vendrá por segunda vez. Y allí dice la Biblia, sin relación con el pecado. Pero Jesús vino para estar cercano a la necesidad del hombre. La gente le dijo a Jesús, cuando Jesús le dijo: Zaqueo, destate prisa, es necesario que yo hoy pose en tu casa.
La gente le dijo: Señor, pero este hombre es malo, es pecador. Y Jesús dijo: él también es hijo de Abraham. Y yo he venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Damos gloria al Señor. Así que este es el tiempo en el que Dios decidió estar cerca de nuestra necesidad y de nuestras debilidades. Es el tiempo en que Dios está restaurando matrimonios y está sanando corazones. Es el tiempo en que Dios está pasando por alto el tiempo de nuestra ignorancia. Es el tiempo en que Dios quiere corregir nuestros pecados y defectos. Es el tiempo en que Él está cerca de tu debilidad y de tu problema. Damos gloria al Señor. ¿Cuál es el objetivo de estar cerca? Sin importar su estado. Porque cambió la inmaculada vestidura por la braga de trabajo para meterse hasta el fango, con tal de darnos su cercana ayuda y sacarnos a lugares espaciosos. Comenzamos leyendo un fragmento de la familia de Betania, que eran amigos de Jesús. Y cuando Lázaro estaba muerto, sus hermanas pensaban que Jesús estaba ausente. Y que si Jesús estaba ausente, Lázaro no tenía esperanza de un milagro. Aunque Jesús no estaba cerca físicamente, Jesús sabía en detalle todo lo que sucedía con su amigo. Y antes daba gracias de no haber estado cerca físicamente. Para ellas la solución hubiese sido que Él estuviera cerca en el tiempo de la enfermedad. Pero muerto Lázaro, no había solución, creían ellas. Según las desesperadas mujeres, ya no había nada que hacer, sino esperar hasta el día postrero. Creemos en ti, quizás decían las mujeres. Sabemos que eres el Cristo. Sabemos que eres poderoso en milagros. Sabemos que sanas enfermedades, pero ya Él murió. No hay nada que hacer. Hay que esperar hasta el día postrero. Marta lo vio y le dijo: Señor. Había respeto en las palabras, pero también había reproche. Señor, si hubieses estado aquí. Esas palabras llevaban algo de dolor. Esas palabras decían: te estuvimos esperando. Cada día de su enfermedad deseábamos que estuvieras cerca, que estuvieras con nosotras. ¿Cuánto hubiésemos deseado que mientras Él aún tenía vida, hubieses llegado? Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mi hogar no se hubiese destruido. Mi pareja no me hubiese sido infiel. Mis hijos no se hubiesen salido de control. Mi enfermedad no habría avanzado. Mi familiar estuviese vivo. Y cualquier otra circunstancia que a usted hoy se le pase por la mente. Pero Jesús habló al corazón de la mujer. Su corazón estaba cerrado. Ella había perdido toda esperanza. Y en el verso 28 dice: habiendo dicho esto, fue y llamó a María, su hermana, diciéndole en secreto. Cuando dice que en secreto,
es porque había mucha gente allí en la casa tratando de consolarlas. Y Marta se le acercó al oído a María y le dijo: el maestro está aquí y te llama. Dios llama a alguien hoy que quizás ha perdido la esperanza. Dios está llamando a alguien hoy que perdió la expectativa de vida. Dios está llamando a aquellos que están sobreviviendo en medio de su dolor. Dios está llamando a aquellos que están conformados a vivir con grietas emocionales, pisoteados por sus traumas. Dios está llamando a alguien hoy que se ha resignado a vivir en medio del dolor y de la tragedia. Dios está llamando a alguien hoy. El maestro está aquí y te llama. Damos gloria al Señor. María salió corriendo. La gente salió tras ella. No sabían qué le había dicho Marta. Ellas dijeron: va al sepulcro a llorar, y corrieron detrás de ella. Y allí estaba ella frente a Jesús. Cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle se postró a sus pies diciéndole: Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. Y Jesús estaba allí para decirles que aun cuando tú creas que todo ha terminado y que las esperanzas se han extinguido, puedes ver la gloria de Dios. Jesús le dijo: no les he dicho que si creen verán la gloria de Dios. Damos gloria al nombre de Jesús. En ese dolor, en esa tragedia, en esa situación, en esa adversidad, en esa crisis, en esa escasez, si crees, verás la gloria de Dios. Tus lágrimas no son ajenas al Señor. La Biblia dice que Él conoce nuestra condición. Dice el Salmo 103: como el Padre se compadece de los hijos, se compadece el Señor de los que le temen. ¿Y sabe por qué siente compasión de nosotros? Porque dice: porque Él conoce nuestra condición. Hay dos razones por las cuales Dios se compadece de ti y de mí. Uno, porque Él conoce nuestra condición. Él sabe que estamos hechos de polvo, porque Él nos hizo. Pero también Él sabe lo que se siente, porque Él se hizo carne para sentir en carne propia lo que a ti te duele. Así que cuando tú lloras, Dios sabe por qué lloras. Cuando algo te aflige, Él conoce el peso de tu aflicción. Cuando estás lleno de temores, Él conoce la angustia de tu corazón. Él conoce tu condición. Y Él está aquí en ese lugar. Está aquí por causa tuya. Damos gloria al Señor. Él está aquí por causa tuya. Yo quiero finalizar. No es este el cierre normal que hago en este mensaje, pero hace exactamente un año y unos días, 26 de octubre del año pasado, mi esposa y yo caímos enfermos de COVID. En 8 días mi esposa estaba bien, o al menos estable. Pero mi condición se hacía crítica cada día más. Cada día que pasaba, la situación era más crítica. Cuando ya por fin comenzamos a acertar con las personas correctas para ayudarnos, y con la doctora que trajo el tratamiento que pudo estabilizarme, ya estaba en condiciones bastante fuertes. La doctora habló conmigo en mi habitación y me dijo: pastor, usted tiene que salir de su casa a un hospital.
Y yo miré a una hermana enfermera que me estaba ayudando. Yo la miré, con mis ojos le hablé, ella entendió el lenguaje y le dijo: doctora, déjeme intentar atenderlo en casa. La doctora la miró y le dijo: no, él es candidato a CIPAC. Él no va a aguantar, su familia no va a tener los recursos. Él va a necesitar de 4 a 5 bombonas de oxígeno diarias. No va a poder, su familia no va a poder. Y la enfermera insistió y le dijo: doctora, déjeme atenderlo hoy y mañana. Si después de 2 días él no mejora, yo me comprometo a llevarlo al hospital. Y comenzaron a atenderme en casa. Comenzaron todo. Déjeme decirle, no había dinero en casa, no había dinero. Lo que había lo habíamos gastado ya en los tratamientos anteriores que no funcionaron. Y mi esposa le dijo a la hermana, a la enfermera: hermana, y todo ese tratamiento, hermana, no sé cómo vamos a hacer. Y la hermana le dijo: no se preocupe, hermana, ya yo vengo. Y la mujer llegó con más del 60% del tratamiento en bolsas. Y mi esposa le dijo: hermana, ¿y ahora y de dónde sacó esto? ¿Y cómo hacemos? Y dijo: hermana, yo fui a una farmacia y me fiaron todo esto. Después vemos cómo pagamos. Pero cuando yo estaba recibiendo el primer tratamiento endovenoso, llegó un carro frente a la casa, enviado por un pastor de acá del centro del país, que hizo llegar hasta mi casa, Rubio, estado Táchira, hizo llegar $500 para mi tratamiento. Y desde ese momento Dios comenzó a enviar y a enviar y a enviar cosas. Ya tenía 3 bombonas de oxígeno pagas, ya ahí en mi casa. Y comencé a responder al tratamiento. Uno de los primeros milagros que vimos, cuando estaban colocando la primera bombona, le dije yo al muchacho allí que estaba colocando, le dije: ¿cuánto dura? Y me dijo: a ese ritmo 8 horas. Y yo sentía preocupación. 3 bombonas diarias, decía yo. ¿Usted sabe cuánto duró esa primera bombona? Para la gente de fe, para aquellos que creen y verán la gloria de Dios, aquella primera bombona duró 50 horas. 50 horas. La segunda bombona duró 44 horas. Y la tercera bombona solamente la usé 2 horas y quedó allá entera. Porque Dios me restauró. Pero ¿sabe qué es una de las cosas más gloriosas que yo luego pude entender? Ya recuperado, ya de alta, 15 de diciembre me dieron de alta. Nunca pisé el hospital, pero me dieron de alta ahí en mi casa. Yo no podía salir de mi habitación. El 16 y 17 de diciembre fui a la consulta donde la doctora, a su consultorio. Y como el 20 de diciembre comienzo a enviarle mensaje a la enfermera para consultarle algo. Ella estaba viviendo detrás de la iglesia. Ella iba 3, 4, 5 veces a la casa. Ella incluso le dijo a la doctora: si tengo que quedarme, me quedo. Yo vivo acá cerca, yo voy a hacer todo lo posible. Ella estaba pendiente encima de mí. Y yo estaba enviando un mensaje y no me respondía. Y por allá en la noche me contestó y me dijo: pastor, disculpe, es que donde yo vivo hay poca señal y es en la noche que agarro datos. Y yo le dije: ya va, hermana, disculpe, no le entiendo. ¿Usted no me dijo que usted vivía detrás de la iglesia? Y ella dijo: no, pastor, yo no estaba, esa no es mi casa, yo no vivo ahí. Yo era cuidando esa casa. Y yo comencé a llorar. Y le dije: no, hermana, usted no estaba cuidando esa casa. Dios la envió ahí para cuidarme a mí. Porque Dios
va delante de nosotros. Él va delante de nosotros. Él no solamente está aquí, Él no solamente está en tu adversidad, sino que aún el momento de más angustia que vivirás, ya Dios va en camino delante de ti. Él va preparando todo lo que tú vas a necesitar. Él va abriendo espacio, Él va haciendo milagros, Él está haciendo prodigio. Reconócelo en todos tus caminos y Dios va a enderezar tus veredas. Reconócelo y Él va a aparecerse para hacer un milagro glorioso en tu vida y en tu familia. Dios está aquí. Yo quiero invitar a alguien que crea que Dios puede hacer un milagro en su vida.